si es lo que ya hablamos al hacer la historia clínica. En un examen neurológico siempre tenemos que realizar el examen de los partes craneales. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Aprender lo que es los partes craneales. Los partes craneales en general sabemos que son 12 y se agrupan de acuerdo a su función, sensitivos, motores y mixtos. ¿Cuáles son los sensitivos puros? El olfatorio, el óptico y el auditivo. Los motores puros, ¿cuáles son? El común, patético, motor externo, el espinal y el tipo gloso. Ahora, ¿cuáles son los mixtos? Trigémino, facial, glosofaringeo y el vago. Tenemos acá el esquema, ¿no es cierto?, el olfatorio, el óptico, trigémino, los tres aguas, el facial. Tenemos al vago, al espinal, al hipoglósico. Bien. También se agrupan de acuerdo a su actividad, ¿no? Aquellos que reciben fibras de aferencia sensitivas especiales, aquellos que controlan los movimientos oculares y los reflejos de acomodación, y aquellos que son débiles puramente motores puros, o aquellos que llevan fibras parasimpáticas. Dentro de ellos tenemos 2, el 1 y el 8, reciben aferencias, ¿no es cierto?, sensitivas especiales, y los que controlan los movimientos son los motores y tenemos el 11 y el 12, en general son motores puros, y el 3, el 7, el 9 y el 10 llevan fibras parasimpáticas. Acá tenemos un corte lateral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula. ¿Dónde nacen? En general tenemos unas fibras del tercer par craneal, el cuarto par craneal, tenemos al sexto, más abajo tenemos al quinto, tenemos al séptimo, octavo, noveno, décimo, el 12, y parte del espinal que va desde abajo hasta arriba. Y acá tenemos, visto de frente, estos son el tercer par craneal, esto es el mesencéfalo, protuberancia, bulbo, estas son lo que llamamos las pirámides vulvares, nosotros las pirámides vulvares. Bien, entonces acá nos indican los pares craneales de dónde nacen, para tener una idea, digamos, cuando vemos alguna sintomatología, dónde está comprometido el par craneal. Ahora, hablamos del par craneal 1, que es el olfatorio. ¿Cuál es el origen real? El origen real en general es a nivel de la mucosa nasal. A nivel de la mucosa nasal tenemos acá, este es el origen real. El origen aparente, ¿dónde es? El bulbo olfatorio. ¿Por qué? Porque las fibras atraviesan, ¿qué cosa? La lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio, para que podamos sentir los olores. ¿Qué es lo que inerva? Va a inervar a las células bipolares de qué? De la mucosa. De la mucosa, la parte superior de la mucosa. Entonces, ¿cómo examinamos? Ya dijimos, la percepción de los olores, una nariz a la vez, aroma muy irritante para la mucosa, y ¿qué tenemos? Alteraciones, la anosmia, hiposmia, hiperosmia, cacoosmia, la parosmia y alucinaciones olfatorias. ¿No es cierto? Anosmia cuando no siente, hiperosmia cuando siente mucho la sensación de sentir olor. Y la hiposmia cuando siente algunos aromas, algunos no, a momentos sí, a momentos no. ¿No es cierto? Y la cacoosmia, olores nauseabundos, la parosmia, sienten olores que el resto no siente, y las alucinaciones olfatorias en general
también se presenta casi lo mismo y se presenta a veces en los pacientes que tienen convulsiones. En los pacientes que tienen convulsiones. Entonces, tenemos esto acá, origen real, origen aparente. Entonces, el bulbo olfatorio es el origen aparente, esto que vemos acá, y va a través de la centella olfatoria hacia el tálamo. Hacia el tálamo. Entonces, tenemos el segundo par craneal. Fíjense ustedes que el segundo par craneal tiene un trayecto muy largo, desde el globo ocular hasta la región occipital, y tenemos acá la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, llega hasta dónde? Hasta los cuerpos geniculares laterales, y de ahí vienen las radiaciones de gratiolet que van a llegar ¿dónde? Hacia el lóbulo occipital. Entonces, ¿cuál es el origen aparente? O mejor dicho, el origen real. El origen real es la retina, las células ganglionares de la retina. ¿Cuál es el origen aparente? El quiasma óptico. El quiasma óptico, el ángulo anterior del quiasma óptico. ¿Qué órganos va a inervar? Va a inervar los conos y los bastones de la retina, que son los que van a captar todo lo que nosotros vemos. Entonces, esa información lleva a nuestro cerebro. Bien, ahora, ¿cómo evaluamos esto? Vamos a evaluar, ya dijimos, el campo visual, la agudeza visual, el fondo de ojo, alteración de los colores. ¿No es cierto? Todo eso ¿para qué? Para ver si hay alguna alteración en todo este trayecto largo que vemos acá. ¿Sí? Bien, fíjense ustedes que en el esquema las fibras, algunas se cruzan, ¿no? Y otras siguen su mismo camino. O sea, la mitad interna cruza y la mitad externa sigue su mismo trayecto. Bien. Cuando vemos al paciente y examinamos, porque el paciente dice, no veo, ¿qué examinamos? Lo que nos interesa es si tiene un problema de visión del globo ocular, y para eso, ¿qué es lo que estudiamos? ¿No es cierto? La miopía, hipermetropía, astigmatismo, que son lo más frecuente y lo más común en los pacientes. Algunos de ustedes seguramente usan lentes y saben qué tipo de patología tiene alguna de estas, seguramente lo deben tener. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que podamos entender esto? Es por la tabla de Snell, ¿no es cierto? La tabla de Snell, que nos ayuda a entender para ver si podemos ubicar, localizar el tamaño y la distancia, ¿no es cierto? En las letras. Ahora, otra de las cosas que también está alterado es esto: la alteración de los colores. La alteración de los colores. Entonces, el paciente cuando tiene una alteración de los colores, ¿no es cierto?, va a tener lo que llamamos el daltonismo, ¿no es cierto? Daltonismo. Y el daltonismo, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente, o confirmamos que el paciente sí tiene alteración? Mediante la tabla de Ishihara o Ishihara, ¿no es cierto? La tabla de Ishihara o Ishihara. Esta tabla, hacemos que se conozca el número o la letra. Entonces, los pacientes en general tienen alteración de qué colores: el rojo y el verde, ¿no es cierto? Entonces, ya vemos que el paciente tiene ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos esto? En la visión normal, ¿dónde llega la imagen? Que se está llevando a oftalmología. Que llevaron esto, ¿cierto? ¿Dónde llega? ¿Ah?
fondo de ojo ¿Dónde? o ¿Dónde? Retina. No escuché. A la retina. Sí, pero después, al final no se llega. el nervio óptico. El óptico, pero esta parte, ¿cómo se llama? No se explicó, su docente. Sí, me explicó. Pues sí, entonces, ¿cómo se llama? Bueno. Tiene que saber. Seguramente va a tomar examen de eso. Entonces llega, ¿no es cierto? Normalmente, pero era miopía, ¿qué pasa? Está por delante de la fobia. Entonces necesita un lente de corrección. Y, ¿no es cierto? Si usa el lente de corrección, necesariamente la imagen otra vez llega ahí. Necesita ayuda. Ahora, si nosotros tenemos esto, fíjense, un esquemita para entender la imagen dónde llega, la miopía dónde está, la hipermetropía más bien como que está mucho más al fondo, ¿no es cierto? Y el astigmatismo tiene diferentes organizaciones. Entonces, el que tiene astigmatismo tiene que tener un lente que acomode todo y lo junte uno solo, la imagen. ¿No es cierto? Bien, seguimos. Cuando hablamos de campimetría, hacemos eso. En la campimetría normalmente es porque el paciente no ve a los costados. No ve a los costados. Normalmente se nos dice que nuestra visión es la parte central hacia lateral. Si yo miro al frente, pero no, si pasa algo afuera de la ventana, seguramente estoy viendo en este momento. Ustedes lo mismo. Entonces, pero si yo veo acá y no veo la ventana, es porque tengo algún problema en la visión. Mi campo visual está disminuido, reducido. Entonces, hago el examen por confrontación con el paciente sentado a medio metro y el paciente me mira de frente y yo hago los movimientos con los dedos para ver, se supone que el examinador tiene que estar normal. Entonces, voy acercando y alejando y tiene que ver lo mismo que yo veo. Lo mismo. Ahora, si no ve o tenemos dudas, ¿qué hacemos? Mandamos a hacer la campimetría digital. La campimetría digital para marcar los puntos ciegos que no ven. A veces nos marca una mitad del ojo, una hemianopsia, una cuadrantopsia. Entonces vemos que cuando examinamos esto va a haber muchas lesiones. Si hay lesión a nivel de lo que es el nervio óptico, sección a este nivel, entonces este ojo no verá, este sigue viendo normal. Pero si yo veo que hay lesión a nivel del quiasma óptico, entonces el paciente que tendrá una hemianopsia bitemporal, hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque hay lesión acá, los que se cruzan se lesionan y los costados siguen, ¿no es cierto? Por eso tenemos acá el esquemita de las hemianopsias. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lesión acá en el tracto? En el tracto, ¿qué vamos a tener? Una hemianopsia izquierda de un lado y derecha del otro. Hemianopsia bilateral y contralateral. ¿Por qué? Porque si cortamos acá, ¿no es cierto? Todo lo que va se anula, pero esto, una mitad sigue yendo por acá y la otra mitad sigue por acá. ¿No es cierto? Entonces tenemos una hemianopsia. Ahora, si tenemos lesión
en los cuerpos geniculados laterales, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una cuadratopsia, lo mismo, homónima y contralateral. Si vamos más atrás, las radiaciones de gran Violet, las lesiones, entonces tendremos también cuadrantopsias, pero inferiores, ya no superiores. Inferiores, homónimas y contralaterales. Un lado izquierdo y el otro lado derecho, o sea, si quieren, para que entiendan mejor. Ahora, si nosotros tenemos lesión en la parte más posterior, ya en el lóbulo occipital, ¿qué es lo que vamos a tener? Lesiones maculares. ¿Eso qué significa? Vemos, pero en el centro se sigue manteniendo. Y finalmente, el último, cuando ya la lesión está en el lóbulo occipital, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dice, doctor, veo que en el centro veo una mancha oscura. Veo todo, pero al centro no puedo ver. ¿Eso qué se llama? Escotomas. Escotomas. Entonces, fíjense ustedes que con el solo hecho de tener esto, ya podemos más o menos darnos cuenta dónde está la lesión. Y fíjense que el trayecto es largo de la vía óptica. Es bastante largo, pero cada síntoma, cada signo que nos dice el paciente, nos dice dónde se ubica la lesión. ¿Dónde se ubica la lesión? Bien. Ahora, cuando examinamos el fondo de ojo, normalmente usamos ¿qué? El oftalmoscopio, ¿no es cierto? Para ver el fondo de ojo, para ver si tiene edema de papila o no. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos alguna duda? Este es el fondo de ojo normal, tiene que verse así, y a veces hay borramiento de las venas, de las arterias, a veces hay sangrado retiniano, a veces hay desprendimiento de las arterias. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna duda, nosotros mandamos a hacer el fondo de ojo digital y nos mandan a hacer una foto de esto. Y vemos, ¿no es cierto?, lo que tiene el paciente en el fondo del ojo. Pues no es que ya vemos solamente con oftalmoscopio, sino ya tenemos una foto de lo que tiene en ese momento. Entonces, fíjense que el fondo de ojo nos sirve para ver edema de papila, sangrados de la retina, desprendimiento de la retina, que eso afecta en la visión del paciente. Y obviamente cuando hay todo esto va a tener dolor ocular, pero si el paciente tiene edema de papila, ¿qué nos indica? Que el paciente tiene aumento de la presión intracraneana, aumento de la PIC, edema cerebral, ¿no es cierto? Bien, vamos al tercer párrafo rápidamente. Tenemos el oculomotor común. El origen real, ¿dónde está? Está en el mesencéfalo, está por encima del colículo superior. El origen aparente, esto. La fosa o cisterna interpeninsular. ¿Qué órganos va a inervar? Todos los músculos extrínsecos del ojo, menos el oblicuo mayor y el recto externo. Y también va a inervar, ¿qué cosas? En los músculos intrínsecos, el elevador, el párpado superior, eso cuando hacemos el parpadeo, pues, está encargado del tercer parpadear. El músculo tarsal de Muller, que es un cierto simpático, el músculo ciliar está encargado del abombamiento de qué? De
cristalino. Es un lente que se abomba para que nos podamos ver a lejos y de frente. Y cuando tienen catarata, ¿qué es lo que se afecta? Se afecta el cristalino. ¿No es cierto? Bien. Tenemos también el músculo esfínter de la pupila. Pues está encargado de qué? De la contracción y la dilatación de la pupila. Todos estos son los músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos. Ahora, nosotros vemos en este esquema, esto es el origen aparente del tercer par craneal. Todo lo que vemos acá es el mesencéfalo, protuberancia, vulva. Y acá tenemos, este es el folículo, tenemos acá el tercer par craneal. ¿No es cierto? Todo esto. ¿Sí? Bien. ¿Cómo examinamos? Examinamos por el movimiento de los ojos. Por eso decimos que mira para arriba, mira para abajo, para la izquierda, a la derecha, ¿no es cierto? Y examinamos de esa manera para ver si está indemne o no la lesión. Pero si nosotros vemos esta imagen, es porque tiene lesión del tercer par craneal, tosis palpebral y desviación del ojo para afuera. ¿Por qué está desviado para afuera? Porque en vista normal tenemos todos los músculos con la misma tensión para mantener nuestro globo ocular centrado, ¿no es cierto? Pero si se afecta a alguno de los músculos, el que está sano tira para afuera en este caso y el tercer par que está lesionado no hace contrarresistencia, por eso es que el ojito se va para afuera. Porque el tercer par es llamado recto interno, ¿no es cierto? Y el sexto par es el recto externo. Entonces el recto externo tira, entonces se va el ojo del pie, se desvía para afuera. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que tiene? Dilatación pupilar, que acá no lo vamos a ver, pero sí tiene. Entonces cuando yo veo dilatación pupilar, tosis palpebral, desviación de la mirada hacia afuera, el paciente tiene lesión del tercer par craneal. Y habitualmente, ¿por qué se lesiona esto? Por compresión del nervio por un aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral. Bien, pasamos al cuarto. El cuarto par craneal, estos son los colículos, colículos superiores, colículos inferiores. El origen aparente, ¿dónde es? A nivel del mesencéfalo, el tegmento del mesencéfalo. Justo, ¿no es cierto? A nivel de lo que es el colículo inferior. El colículo inferior. ¿Y cuál es el origen aparente? Es la cara dorsal. Esta es la cara dorsal, la parte anterior es la cara ventral, esta es la cara ventral, esta es la cara dorsal. Entonces, la cara dorsal del mesencéfalo, ambos lados del frenillo. Acá tenemos los frenillos, ¿cierto? Entonces, esto que vemos acá es el cuarto par craneal. Entonces, el cuarto par craneal desde atrás va hacia dónde? A inervar el músculo oblicuo superior del ojo. ¿Cómo evaluamos? Lo mismo, con los movimientos oculares. Pues fíjense ustedes que el tercero, el cuarto y el sexto par craneal se inervan todos juntos, no es por separado. Ahora, obviamente le decimos que lleve para arriba, para abajo, y cuando hay alguna lesión, ¿qué vamos a provocar? Un estrabismo convergente. Se va para abajo. ¿No es cierto? Estos pacientes en general, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Cuando hay lesión
del tercer partenarial normalmente tienen dificultad para reparar. A la frente B normal, no es normal, sino que tienen desviado, obviamente va a tener función doble y a veces compensa, pero pueden manipular para bajar, no calculan. Entonces el paciente tiene miedo y a veces se cae, tiene problemas para bajar las escaleras. Tenemos un esquema, esto mismo convergente, entre la divergente, cuando tenemos el sexto partenarial normal, y el estabilizador vertical, que es uno para arriba. Pero existen también a veces otro tipo de, ¿no es cierto?, lesiones que van a afectar al sexto partenarial. El origen real, ¿dónde está? Ahora sí, es decir, ya no está en esencia, se encuentra ubicado en la protuberancia, en el piso del cuarto ventrículo, que hace una prominencia, va a dar origen a lo que se llama eminencia tesa. Cuando nosotros vemos un ventrículo, hay una prominencia a cada lado, y justo por debajo está el origen del sexto partenarial. El origen es real, el origen aparente, ¿dónde es? En el surco, este es el surco ponto vulvar, ¿no es cierto? Estas son las pirámides vulvares y esto es el sexto par craneal. Entonces, ¿dónde es el origen aparente? ¿No es cierto? En el surco ponto vulvar por encima de las pirámides vulvares. En la cara ventral atraviesa el seno cavernoso, lo mismo que los otros, entra la órbita por la hendidura esfenoidal, lo mismo que el tercero y el cuarto par craneal. ¿Para qué? Para inervar a los músculos del ojo. Todos van a pasar por la hendidura, ¿no? ¿Y cómo se evalúa? Lo mismo, movimiento de los ojos. Entonces, cuando tiene lesión del tercer par craneal, del sexto par craneal, el ojo ¿dónde estará? Dirigido para adentro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sexto par, esto que es acá, está lesionado y el tercero tracciona el ojo. Entonces, alguna vez ustedes vieron a las personas que tienen el ojo desviado para adentro, ¿no es cierto? Que en el lenguaje popular se llama viscos, los viscos, ¿no? Esos los viscos tienen lesión del sexto par craneal, Entonces ya sabemos, ¿no es cierto?, las patologías. Entonces va a tener un estrabismo convergente, pero fíjense ustedes, este es el cuarto ventrículo, acá tenemos el origen y va a recoger entre el seno cavernoso, la hendidura esfenoidal y llega al globo, ¿no es cierto? Llega al globo. Bien, los movimientos de los ojos en general tenemos lesión del tercer par craneal, la tenemos acá, del cuarto par craneal, del ojito para arriba, ¿no es cierto? Bien, sexto par craneal para adentro. Pero ahora ya sabemos que cuando vemos este tipo de miradas, sabemos que par craneal está lesionado, ¿no es cierto? Pero existe a veces este tipo de cosas. Examinamos al paciente para ver que no tenga, digamos, el estrabismo, así que el estrabismo para ver que no tenga lesión del par craneal, pero a veces existen este tipo de personas que no hacen estrabismos obligados. Quinto par. Ejemplo. El quinto par es mixto, motor sensitivo. Es más sensitivo que motor en origen. ¿Ya dónde está ubicado? En la protuberancia, ¿no es cierto? Pero está encargado el núcleo masticador. El núcleo gelatinoso para el dolor, la temperatura, está en los primeros segmentos cervicales que va hacia arriba. Y el núcleo sensitivo principal, ¿dónde está? En el puente, la protuberancia acá.
el origen aparente. Cara lateral, esta es la cara anterior y esta es la cara lateral del cuerpo. Cara lateral de la protuberancia. Tenemos acá el trigémino. Entonces, fíjense ustedes que el trigémino no es solamente un puntito. Es todo un trayecto. Desde la parte alta cervical, la de la médula, hacia el bulbo protuberancia, ¿no es cierto? Va a depender, digamos, de qué función va a tener. Ahora, ¿cómo examinamos? Más bien, nos interesa saber la sensibilidad de la cara. El trigémino tiene 3 ramas, ¿no es cierto? Maxilar. El frontal, maxilar y el mandibular. Estas 3 ramas. Pues examinamos estas ramas en la cara, pero también examinamos el reflejo corneano, porque ¿qué inerva? Va a inervar la piel, las mucosas, el diente, las articulaciones del macizo facial, los músculos, el temporal, el massetero, el peridoideo, el vientre anterior del digástrico, no el vientre posterior, vientre anterior del digástrico, el mioioideo, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Entonces, todo esto inerva el trigémino. Entonces, cuando nosotros examinamos la sensibilidad, el reflejo corneano y la parte motora, examinamos a los músculos masticadores, que son el massetero y el músculo temporal, fundamentalmente. Si eso está endeble, el resto también tiene que estar, en general. ¿No es cierto? Entonces ya estamos examinando, ¿no es cierto?, al quinto par craneal. Cuando vemos que hay alguna alteración en esto, porque el paciente dice, tengo un dolor, me toco esto, ¿no es cierto?, y me duele, me entra aire y me duele, ¿no es cierto?, cuando mastico. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Está inervado la mucosa bucal y los dientes. Entonces, fíjense ustedes, cuando solamente dicen, ya sabemos que está inervado, ¿por qué? Por el quinto par craneal. ¿Y cuál es la patología que normalmente afecta a esto? Lo que llamamos o conocemos como la neuralgia del trigémino. ¿No es cierto? Seguramente escucharon hablar, dice, algún pariente, algún amigo, alguien tiene neuralgia del trigémino. Responde muy bien a los medicamentos, fundamentalmente a la carbamazepina. La carbamazepina viene de 200 miligramos y se usa, ¿no es cierto?, para bloquear, porque es el medicamento más efectivo para la neuralgia del trigémino. Después, pues, se puede usar la pregabalina, la nitriptilina, hay un montón de medicamentos que podemos usar. ¿No vas a terminar? ¿Seguro? ¿O termino la clase? Bueno, otra vez, termino la clase. Entonces, cuando hablamos de neuralgia del trigémino, sabemos que es el quinto par craneal, el tratamiento principal. Y primero es el tratamiento médico, carbamazepina. Después vienen los otros tratamientos. Cuando no responde al tratamiento médico, usamos ¿qué? Los famosos bloqueos por balón o la radiofrecuencia. El agujero oval, bloqueamos el nervio. Entonces el paciente deja de sentir. O la cirugía de fosa posterior con la técnica de Janetta. ¿Por qué? Porque el trigémino tiene una arteria que está muy paralela. Y cuando tiene la neuralgia es que la arteria toca al quinto par. Y con cada latido provoca descargas de dolor. Y lo que hacemos es separar, poner una almohadilla si quieren, separamos y le solucionamos el problema.
El detalle es que mucha gente a veces no quiere operar, se tiene miedo. Prefieren tratamiento médico, prefieren un montón de cosas. Obviamente, toda cirugía, todo procedimiento invasivo tiene ciertos beneficios y potencialmente problemas de complicaciones. ¿No es cierto? Pero digamos, uno que está bien entrenado puede hacerlo y el paciente queda muy bien. ¿Por qué? Porque cuando entramos a operar vamos a tocar, ¿qué cosa vamos a tocar? El tronco cerebral, vamos a entrar a la protuberancia, ¿cierto? Justo pegadito ahí. Entonces, no es tan sencillo. Bien, tenemos al facial. El facial es mucho más sencillo que lo que nos interesa ver, es los músculos de la cara. Ya es las 8. Nos apuremos, entonces. El origen real, ¿dónde está? Las fibras motoras, ¿no es cierto?, en la protuberancia. Las parasimpáticas, ¿no es cierto?, nacen en un núcleo salivatorio, la parte superior del bulbo. Y las fibras sensoriales llegan al núcleo gustatorio del bulbo por el ganglio genicular. El origen aparente, ¿dónde es? El surco bulbo olfatorio, el extremo lateral del surco bulbo olfatorio. ¿No es cierto? Ahora, el facial sale por acá y va a dar inervación a varias estructuras. Pero el facial sale en general junto con el octavo craneal. Y vamos a ver los órganos que inervan. Fíjense, hay un montón de órganos que va a inervar. Los músculos faciales, el músculo estapedio-estribo, músculo estiloideo, y acá el vientre posterior del digastro, el otro el vientre anterior, este es el vientre posterior. Las glándulas salivales, lagrimales, las papilas gustativas en los 2/3 anteriores de la lengua. La cara externa del tímpano, no la cara interna, la cara externa del tímpano, la piel de todo el conducto auditivo externo y todo lo que es el pabellón auricular o la concha del pabellón auricular. Todo eso va a inervar. Ahora, ¿cómo evaluamos? Movimientos de la cara. Que entra la boca, que muestra los dientes, ¿no es cierto? El surco nasogeniano, que es simétrico, que cierra el ojo, que abre el ojo. Ahora, si vemos que tiene una simetría, entonces pensamos que el paciente tiene una parálisis facial. Vamos rápido, vamos a terminar esta clase. El origen del octavo parcadero es el vestíbulo coclear. El origen real es la rama coclear, está en el ganglio de Corti, y el rama vestibular en el ganglio de Scarpa. El origen aparente, el surco portobulbar por fuera del facial. O sea, están juntos. Ahora, ¿qué órganos va a inervar? El órgano de Corti, del conducto coclear, la mácula, el utrículo, los sacros, las crestas auriculares, los conductos semicirculares. O sea, significa que va a inervar a todo lo que es el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cómo evaluamos? Evaluamos por la maniobra de Zomberg, De eso ya hablamos, ¿no es cierto? El paciente de pie, junto con las manos al costado, cierra los ojos para ver si tiene equilibrio. Y lo que es la audición, usamos, ¿no es cierto?, las pruebas de Rine y de Weber, que eso ya seguramente llevaron en un otorrino, ¿no es cierto?, para ver la conducción, usamos el diapasón. Y las patologías, que son trastornos de la audición y trastornos del equilibrio. Entonces tenemos la maniobra de Zomberg para ver si se cae a un costado o no. Si tenemos dudas, hacemos el Zomberg sensibilizado con un pie adelante, pero pegados así juntos, y vemos que el paciente se balancea. ¿Sí? Bien. Y esta es la maniobra de eso, de Rine y la de Weber. Esto ya lo llevaron por otorrino, ¿no es cierto? Tenemos el osofaringio, el origen real es el núcleo ombligo en el bulbo. El origen aparente está en el extremo superior del surco postbulbar en la parte posterior,
¿no es cierto? Acá justo ahí. ¿Qué órganos va a inervar? El músculo respirador, el músculo constructor de la faringe, por la vía del plexo faríngeo, la glándula parótida, el ganglio óptico, y también va a inervar, ¿no es cierto? Lo mismo que ya hablamos, ¿no es cierto? Los corpúsculos gustatorios de las papilas calciformes y las otras papilas en el tercio anterior, no tercio, ¿no es cierto? Mejor dicho, tercio posterior, porque nosotros era el facial inervaba los dos tercios anteriores. Este va a inervar el tercio posterior, lo que faltaba, ¿no es cierto? De la lengua, la mucosa de la faringe, toda la cara interna del tímpano, o sea, el otro era la cara externa, esta es la cara interna, ¿no es cierto? Para el dolor, los quimioreceptores de los globos carotídeos, ¿no es cierto? Y presos receptores del seno carotídeo. Todo eso va a inervar el glosofaríngeo. Ahora, ¿cómo examinamos? El velo del paladar, el reflejo nauseoso, la deglución, ¿no? Porque muchas veces dice, cada vez que traigo me sale el agua por la nariz. Entonces hay una alteración. Vemos que está asimétrico, el velo del paladar está caído, pues. Y a veces, cada vez que trago me duele. Es lo que llamamos la neuralgia del glosofaríngeo. Es lo mismo que, similar a lo que es la neuralgia del trigémino. También la arteria golpea al noveno par craneal. Entonces, para esto también hay que operar. Algunas veces ponen a la cara más espina, pero en general esto sí hay que operarlos. Tenemos al vago. El vago en general, ¿no es cierto? El origen principal es el núcleo ombligo, muy similar al otro, ¿no es cierto? El parasimpático en el dorsal del vago, ¿no es cierto? El sensitivo en el núcleo solitario del espinal del trigémino, muy pegado al núcleo trigémino. El origen aparente, el surco posterolateral caudal al glosofaríngeo, muy pegadito al glosofaríngeo. Tenemos acá el glosofaríngeo y tenemos al vago. Ahora, cuando examinamos al vago, normalmente vamos a examinar lo mismo que al noveno par craneal. ¿Por qué? Porque en la parte superior va a inervar casi las mismas estructuras. Conjunto de la faringe, el plexo faríngeo, músculo de la laringe, las glándulas, músculo liso, la faringe, la laringe, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que este llega hasta más abajo. Las vísceras torácicas, abdominales, ¿no es cierto? Todo eso va a llegar. ¿Hasta dónde llega? ¿No? Las paredes del tubo digestivo, desde la faringe hasta la flexura esplénica del intestino. Por eso las vísceras torácicas, abdominales, así como los sectores de la presión arterial del CO2, pero ¿dónde? Ya no en la carótida, sino en la aorta. También hay receptores del dolor y la temperatura y el tracto de la presión de la laringe y la faringe. Va a inervar por un conductivo externo, en la cara externa del tímpano, la oreja y las meninges de las fosas, ¿no es cierto?, craneales posteriores. Entonces, esto es mucho más largo, pero arriba es lo mismo que el noveno par craneal. ¿Cómo examinan? Lo mismo. Reflejo nauseoso, ver la elevación del velo del paladar, ver la úvula, y a veces el paciente tiene lo que llamamos la disfonía. Cuando hablamos que tenemos la disfonía, es porque hay parálisis de las cuerdas vocales inervado por el vago, no por el noveno, el vago. Entonces sabemos que hay una parálisis de las cuerdas vocales. A veces hay lo que llamamos el reflujo nasal, ¿no es cierto? Toma un líquido y sale por la nariz, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos lesión del décimo par craneal. Y tenemos por último el músculo, el accesorio, que es el músculo que va a inervar ¿a qué? A lo que es el esternocleidomastoideo y el trigémino. El origen real es el cuerno anterior de la sustancia que es medular, en el segmento medular desde el C1 a C5. O sea que está en la médula, ya no está ni en el bulbo, ni en la protuberancia, ni en el C5, está en la médula, acá abajo. ¿No? Y el origen aparente es el surco lateral de la médula espinal.
este ya no está en el tronco cerebral. ¿Cómo examinamos? La elevación del hombro, el movimiento de la cabeza. Si vemos que está el hombro caído, porque tiene lesión, si tiene dificultad para girar la cabeza, también sabemos que tiene lesión del espinal, por último tenemos al hipogloso. El hipogloso se encarga de inervar ¿qué? La lengua. La lengua, entonces, el origen real está en el núcleo del hipogloso a nivel del tegmento. El origen aparente en el surco preolivar del bulbo. Acá. Esto. ¿Qué músculos inerva? Solamente la lengua y, ¿no es cierto?, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palato grosso que está inervado por el vago, el décimo parte lineal. ¿Cómo evaluamos? Movimientos de la lengua. ¿Qué patología puede tener una disartria por parálisis de una hemilengua? Si la lengua está desviada y quiere hablar, va a hablar pero mal, no va a poder articular la palabra. Entonces, con eso terminamos los 200. Bueno, ¿por alguna pregunta? No.